Entonces, la pregunta para ustedes sería, muy claro, ¿qué propondrían para revertir o mitigar el impacto de esta política? Tiene el turno Alejandra León, de Juntos Haremos Historia. Adelante, Alejandra. Bueno, dentro de nuestro proyecto de nación que tenemos, precisamente en la parte de desarrollo económico, tenemos los incentivos precisamente fiscales, pero sobre todo el bajar el IVA en toda la zona fronteriza, aquí sobre todo en Baja California, que a lo que nosotros nos compete, a un 8%, para ser competitivos precisamente con otros países, en este caso que es Estados Unidos, nuestro vecino. Tenemos que realmente disminuir este porcentaje al IVA y también un 20% en el ISR. En esta medida... Tendremos esa pregunta después, puntualmente en esta pregunta para revertir o mitigar esta política, por favor. La pregunta del IVA la haremos posteriormente. Ok, muy bien. Bueno, lo que es la reforma fiscal que se hizo en este sexenio, pues ha traído bastantes consecuencias negativas, y tenemos sobre todo lo que es la parte, según los datos de la Auditoría Superior de la Federación, el desvío del recurso que tenemos aquí en Baja California, que asciende del 2012 a la fecha de más de 6,000 millones de pesos, pues es parte del problema que tenemos también aquí en los incentivos fiscales que tenemos con los empresarios. Entonces, el dar los incentivos por parte del gobierno con una nueva reforma hacendaria, creo que va a mejorar muchísimo lo que es la zona fronteriza, sobre todo en lo nivel de los empresarios, el comercio y la pequeña y mediana empresa. En ese sentido y en ese tenor, pues nosotros enmarcamos que el recurso sí existe, el recurso sí hay para dar precisamente esos incentivos y no basarnos en el aumento a las contribuciones de las empresas, porque el recurso sí existe y no tenemos que ahogar el sistema tributario con unos cuantos nada más, y que el resto de los trabajadores o de los empleados no tengan este mismo fin. Gracias, Alejandra. Repito la pregunta, ¿qué propondrían para revertir o mitigar la política que ha tenido este impacto, que el no poder deducir el 100% de las prestaciones laborales? Continuamos con el candidato del Partido Nueva Alianza. Efraín, por favor. Bueno, específicamente haciendo lo propio con el artículo 25 constitucional, de hacer una reforma en el sentido de crear el Consejo Fiscal, tal como lo indican las autoridades internacionales, y buscar la descarga fiscal de los empresarios. Casi siempre hablamos de empleo y hablamos de una serie de cosas, y al final el que carga la carga tributaria, el que da el empleo, el que da la oportunidad a la sociedad de trabajo, el que hace que camine la economía, es el más perjudicado. Sí, si es empresario, pues tiene que ganar, pero también hay que darle el incentivo fiscal, el que se necesita para que pueda sacar adelante su empresa. Es cuanto. ¿Y la propuesta? Perdón. ¿La propuesta puntual cuál sería? La propuesta puntual es dar la reforma del artículo 25, de crear el Consejo Fiscal, que sea totalmente separado, tal cual, de lo que tiene que ver con el SAT. Muchísimas gracias, Efraín. Le toca el turno a Alejandro Arregui, del Partido Revolucionario Institucional. Alejandro. Sí, gracias. Al hablar de finanzas sanas y competitividad fiscal, me lleva a pensar de manera inmediata en lo que ejerce la autoridad que es más cercana al ciudadano, que son los municipios. Y nuestra propuesta es muy clara. Tenemos que hacer una redefinición integral del modelo fiscal a través de atributos no fiscales, no recaudatorios, sino que impulsen la competitividad. Hoy tenemos claro que hay quienes participaron en la propuesta que ustedes hacen referencia en su pregunta, que tiene que ver con esa limitante de deducciones por parte de las empresas al 50%. Definitivamente, nuestra propuesta concreta hay que liberar, tienen que los empresarios poder hacer deducciones al 100%, porque este es un elemento que incentiva la competitividad. Pero por otro lado, no es suficiente, en ese caso concreto totalmente definido, pero tenemos que pensar en una reforma que cambie el modelo para dejar de pensar en mínimos y pensar en un modelo de bienestar. ¿A qué me refiero con esto?
Pensamos en los mínimos de deducciones que pueda hacer el patrón, particularmente en el tema de la nómina. Tenemos que generar mecanismos que puedan darle la posibilidad al patrón de generar incentivos a la competitividad, pero sobre todo incentivos para que puedan potenciar un estado de bienestar para sus empleados, para sus trabajadores, y poder ir haciendo un ejercicio de corresponsabilidad en lo que tenemos que trabajar y en lo que tenemos que impactar, que son en las causas y no los efectos. Hoy vemos cómo legisladores que participaron en esa iniciativa propuesta para solamente deducir el 50%, hoy están aquí con nosotros. Sería interesante ver en qué fundamentaron esa determinación en el Congreso y que nos puedan decir por qué ahora sí lo harían distinto. Gracias, Alejandro. Seguimos con el candidato por la coalición México al Frente, Jorge Ramos. Adelante, Jorge. Yo creo que a todos nos queda claro que la tóxica reforma fiscal que se aprobó en esta administración ni ha traído mayor fortalecimiento a las finanzas públicas, ni ha disminuido la deuda, ni ha fomentado la productividad en el sector, y mucho menos ha beneficiado a los trabajadores. Estamos nosotros haciendo una propuesta de hacer una reforma fiscal integral en la que fomentemos que la productividad esté privilegiada por encima de la política recaudatoria. Estamos haciendo un planteamiento para que el ISR disminuya a un 28% como una tasa general estable para que podamos tener mayor competitividad las empresas y que se pueda generar una circulación del efectivo y del circulante en el país para que pueda detonarse la economía y no como ahora sucede, de que está completamente detenida. Y por otra parte, un aspecto fiscal muy importante. Es increíble que estemos inhibiendo para que el empresario pueda fortalecer las condiciones de trabajo de sus empleados. Se quitaron la deducibilidad de cualquier prestación de servicio social hacia sus empleados. Las horas extras, es increíble que por cada hora extra trabajada en el empleado va escalando y aumentando el gravamen que se le impone a los trabajadores. Con esto se está inhibiendo porque el trabajador prefiere estar con su familia en vez de estar generando mayor productividad, y con eso le quitamos competitividad a las empresas y productividad. Yo creo que esta reforma fiscal se diseñó para fortalecer al gobierno y no para fortalecer la economía. Hay un superávit fiscal de más de 500 mil millones de pesos anuales de la proyección de ingresos que se hace anualmente, y voy a detallar más adelante lo que se hace con esos excedentes de manera discrecional, sin tomar en cuenta al Congreso de la Unión, al Congreso Federal, que es el que está diseñado para autorizar. Gracias, Jorge. Y en esta última participación de la primera ronda, le cedo la palabra a Ignacio Anaya Barriguete, candidato del Partido Verde Ecologista de México. Misma pregunta, Nacho, 2 minutos. Con mucho gusto, no se pongan nerviosos, no me voy a caer. Y si me caigo, me levanto. A veces me bajo así, ¿eh? Miren, es muy sencillo. Ustedes están proponiendo que por qué, perdón por darte la espalda, pero estoy un poco ciego y mejor me muevo así en el escenario, perdón, Jorge. Ustedes están proponiendo, están cuestionando que por qué el gobierno federal nos disminuye las deducciones que tienen que ver con las prestaciones de los trabajadores. Es muy poco 2 minutos para explicarles, pero va rápidamente. Desde 1992, estando de presidente el señor Salinas de Gortari, no creo que tenga nada de malo que lo mencione, se empezaron a implementar reformas una tras otra, y se estableció la moda de que cada año, como el presidente de la República tiene que mandar una ley, un proyecto de ley de ingresos y un proyecto de presupuesto de egresos al Congreso de la Unión, entonces que habría que reformar todas las leyes fiscales. Y nos fueron quitando deducciones a las empresas y nos fueron metiendo en una serie de requisitos adicionales administrativos que hoy rayan en lo absurdo. En congruencia con lo que estoy diciendo, verifiquen por ahí si gustan ustedes, en la página del internet. Yo antes tenía una columna en el periódico Frontera que se llamaba Coloquio Jurídico, y ahí en un artículo publiqué que la Biblia tiene menos letras que todas las leyes fiscales en México. Es absurdo la carga que tienen las empresas. Entonces, propongo, hay que hacer deducible todo lo que tiene que ver con los trabajadores. ¿Por qué? Porque si hacemos deducible todas las prestaciones que les damos a los trabajadores, eso reactiva la economía. Los trabajadores reciben ese dinero
van y se lo gastan, y eso genera ingreso, eso genera impuestos, y por supuesto habrá que revisar las tasas de impuestos a la renta, pero la pregunta fue esa. ¿Qué propongo? Propongo hacer deducibles todas las prestaciones que tienen que ver con los trabajadores, así de sencillo. Quitémonos de tantos requisitos y tantos absurdos mecanismos que establece la Secretaría de Hacienda. Ahora sí casi me caía. Era para ver si me estaba atendiendo. Terminé. Gracias. Muchas gracias, Nacho. Pasamos a la segunda ronda. Alejandra, te pido una disculpa por haberte interrumpido, pero en esta segunda ronda la pregunta es concreta a lo que te ibas a adelantar a hablar. Sí, por eso, para que no hard feelings, ¿no? Continuando con el tema de finanzas sanas, vamos a la siguiente pregunta. El aumento de la tasa del IVA al 16%, sin duda alguna, tuvo efectos nocivos para la región fronteriza, concretamente para todos nosotros. La reciente reforma fiscal en Estados Unidos también nos ha afectado, no solo el TLC, el efecto de la reforma fiscal desinhibe la generación de empleo en nuestra frontera. Se han sentido por los empresarios en la frontera. Baja California es un destino turístico, un polo de inversión y un destino gastronómico por excelencia. Eso nos queda claro a todos los que estamos aquí. Y la pregunta concreta es, ¿qué incentivos fiscales propondrían para potencializar el desarrollo económico en esta región, para que se logre que Baja California sea una zona económica estratégica y aumente la inversión extranjera directa? Empezamos contigo, Alejandra. 2 minutos. Definitivamente, cuando hablamos de reformas fiscales, o la reforma fiscal fue una de las reformas estructurales, les recuerdo que esta fue aprobada por los compañeros del PRI, del PAN, del PANAL y del Verde Ecologista en la Cámara del Congreso de la Unión. Ahí fue donde se aprobó la reforma fiscal por todos estos partidos, menos los de Morena. Iniciemos desde ese punto. Sí, nuestra propuesta y nuestro proyecto de nación que tenemos nosotros es precisamente nombrar esta región estratégica, zona fronteriza, y regresar a lo que era la zona libre. Porque no es nada nuevo lo que estamos nosotros planteando, ni es encontrar el hilo negro. Anteriormente, nuestra región, antes de los años 90, desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, de hecho, se quitó lo que era la zona y la franja fronteriza. Entonces tenemos que regresar, porque eso ha venido al traste con estas políticas neoliberales que no nos han sacado de este atolladero en el cual nosotros nos encontramos ahorita. Por eso es el hartazgo que tenemos, no solamente todos los ciudadanos, todos los sectores, el sector empresarial sobre todo. Yo soy una profesionista independiente. Yo me gano la vida día a día como cada uno de ustedes. Tengo mi despacho y tengo que pagar también mis impuestos y tengo que también estar innovando, incentivando para ver y tener mejores servicios y también tener mejores prestaciones, no nada más para mí, sino para nuestros empleados. En ese sentido, entendemos perfectamente que si no tenemos esta zona fronteriza como una zona estratégica de desarrollo regional, Baja California tiene todos los elementos para ser una potencia económica, no nada más nacional, sino mundial. Tenemos los grandes litorales que tenemos y una gran riqueza en recursos naturales que debemos de aprovecharlos adecuadamente, y así tendremos un verdadero desarrollo sustentable para Baja California. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandra. Seguimos con el turno de... Yo creo que los aplausos al final. No. Seguimos con el turno de Alejandro Arregui, candidato del Partido Revolucionario Institucional. Te repito la pregunta, ¿sí? La pregunta es, ¿qué incentivos fiscales propondrías para potencializar el desarrollo económico de la región y lograr que Baja California sea una zona económica estratégica y poder aumentar la inversión extranjera directa? Tenemos que hacer de Baja California la potencia que está destinada a ser. Y esto lo vamos a lograr a través del establecimiento de una zona estratégica económica. Pero no una zona estratégica económica que solamente quede en el relumbrón o que se vuelva el concepto de moda. Tenemos que repensar la política en su generalidad. Tenemos que pensar el modelo fiscal. Tenemos que introducir a una posible reforma fiscal elementos no fiscales, elementos que incentiven la competitividad. Hoy hablar de una política tributaria es quedarnos cortos. Hoy tenemos que hablar de una reforma integral
que detone el desarrollo regional y que potencie las capacidades de Baja California. Tenemos que repensar y poner a la mesa todos los elementos. Sí, las cargas tributarias, sí, el modelo de cobro, pero sobre todo tenemos que generar un mecanismo de modelo de bienestar. Tenemos que hacer un acompañamiento con el sector empresarial para definir juntos el rumbo. Hoy no nos estamos jugando en esta elección solamente un planteamiento de modelo político. Nos estamos jugando la gran oportunidad para Baja California de redefinir el rumbo. Eso lo tenemos que hacer en un planteamiento integral. Los incentivos fiscales, por ejemplo, deben de hacerse presente en el modelo de metropolización de ciudades. Hoy tenemos las 5 ciudades de nuestro estado en un modelo metropolitano. Debemos de ir hacia el siguiente capítulo, al capítulo del desarrollo regional. Desarrollo regional en lo interno, pero también desarrollo regional en nuestra relación binacional. Tenemos que repensar el modelo, llevar todos los elementos a la mesa y a partir de ahí redefinir el rumbo de Baja California y hacerle justicia a Baja California en el ámbito tributario y en todos los demás. Gracias, Alejandro. Continuamos con el turno de Efraín Monreal Gastelum, candidato por el partido Nueva Alianza. Bueno, gracias. Comentar que en este tema de suma importancia, sobre todo teniendo la posibilidad de pensar en el pasado de la zona libre Baja California, así como se encuentra Quintana Roo y otros estados de la República, creo que esa sería la solución de entrada. Sin embargo, los incentivos a los empresarios, lo que tiene que ver con las empresas, con la productividad, con la competitividad. Estamos en un lugar estratégico, Baja California, en frontera con California, y bueno, la gran estados fronterizos de la República. Tenemos la gran posibilidad aquí en el estado de poder salir adelante y ser mejores. Sin embargo, lo que nos hace falta es mecanismos de compensación a los empresarios que les permitan producir y ser competitivos. La materia prima de cada uno de los empresarios normalmente es de precio en dólar y estamos en la frontera. Necesitamos pues mecanismos reales de compensación que les permitan producir de manera competitiva y que tengan la posibilidad de seguir otorgando empleos a la gente y que la economía fluya. Es cuanto. Muchísimas gracias. Sigo con el turno de Ignacio Anaya y me gustaría recordarles que estamos esperando todos los participantes en este foro propuestas muy puntuales. ¿Qué incentivos? ¿Qué harían? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuáles serían los beneficios? Creo que ya estamos un poco hartos de escuchar propuestas muy generales. Queremos saber puntualmente qué harían. El turno es para Ignacio Anaya Barriguete, candidato por el Verde Ecologista de México. Gracias. Me quedo aquí para no caerme. En el año 92 hubo una propuesta, bueno, no fue una propuesta, fue un decreto presidencial de aquel presidente 92 o 93 que decía: quien repatrie capitales va a pagar únicamente el 1% de impuesto. Y eso era para fomentar que regresaran capitales a México. No sé si se habían ido o regresar o llegaron capitales que nunca estuvieron aquí, pero era un incentivo fiscal, es trae tu dinero e inviértelo. ¿Qué es lo que necesitamos en ese rubro? Nada más que hago la acotación. De los presentes vamos a llegar al Senado de la República 3, espero que sea de los presentes nada más, y junto con mi compañera de fórmula, la señora Verónica Corona, pero ni aunque nos pongamos de acuerdo los tres, vamos a poder implementar esas medidas. Tenemos que presentar las iniciativas y convencer a la mayoría de los otros diputados y convencer al presidente de la República también. Sin embargo, ¿qué otra iniciativa tengo en estos temas? Para que quede claro, yo, si pudiese, le quitaba el IVA a los consumos en restaurantes. ¿Por qué? Porque no estoy castigando al consumidor, estoy generando que venga más gente a consumir y eso reactiva la economía. Pero además, ¿qué haría? Le daré un incentivo fiscal durante 4 o 5 años a los empresarios para que reinviertan utilidades, no se las lleven y probablemente les pusiese una tasa no del 28, pero quizá del 22% durante 4 años para que reinviertan capital. Eso es un incentivo fiscal, que se quede el dinero aquí, que se reinvierta y que no se vaya. Eso es lo que yo haría, pero no lo puedo hacer como senador. Necesito convencer a los otros senadores y necesito convencer al presidente de la República.
Así que yo le pido a Coparmex que observe muy bien quiénes son los presidentes o los candidatos y quién puede ser el que tenga más sensibilidad. Yo no tengo candidato, por cierto, voy en un partido que no va en alianza. Piensen quién puede ser el que tenga más sensibilidad y el que escuche más. Gracias. Muchísimas gracias, Nacho. Y en esta última ronda de Finanza Sana, le toca el turno a Jorge Ramos. La misma pregunta. Jorge, adelante, 2 minutos. Miren, más allá de los incentivos fiscales para generar mayor inversión, yo creo que tenemos que tener bien identificado al enemigo del desarrollo de este país, y es el centralismo. La visión central e uniforme de todo el país, sin darnos cuenta que ya el mundo, la política pública de desarrollo se da por regiones. Cuando nos voltean a ver de Japón para acá, no ven a México, ven a la región de Baja California, ven a la megalópolis de San Francisco hasta Ensenada, y ven las regiones de oportunidad. Por eso, una visión de desarrollo únicamente con incentivos fiscales, desde mi punto de vista, es una visión incompleta. Nosotros necesitamos primero una política de descentralización y de desconcentración de funciones del gobierno federal para poder apoyar a las entidades federativas. Y segunda, que se tenga una visión en la que se dé un acompañamiento de infraestructura. ¿De qué nos sirve fomentar estímulos para el consumo, Juan José, de nuestros restaurantes, si nuestros clientes hacen 4 horas para cruzar Estados Unidos, que no tienen ni oportunidad de cruzar al baño porque los cruces fronterizos son ineficientes? Necesitamos infraestructura mayor aquí en Baja California, que se nos trate del tamaño de ser vecinos de del estado que tiene la primera economía mundial. El estado de California como región está en el 4º lugar de la economía mundial. Tenemos una dinámica comercial de $7,000 millones con nuestros vecinos de California, y tenemos infraestructura pobre que nos obstaculiza, que nos limita. Y no nada más incentivos fiscales para poder atraer al consumo de nuestros servicios, que son excelentes. Necesitamos abrir una política diferente para la agroindustria, para la pesca, para la industria maquiladora, para potenciar. ¿Qué harían los chinos con esta región? ¿Qué harían los japoneses con esta vecindad? Creo que hay miopía en el gobierno federal por el centralismo, y eso es lo que tenemos que llegar a romper. ¿Qué propongo? La reforma. Muchas gracias, Jorge. Tendrás otra oportunidad. Muchas gracias en esta primera ronda de Finanzas Sanas. Creo que nosotros, como posibles votantes, tenemos muy claro los problemas. Lo que queremos o lo que esperamos de ustedes es que nos digan los cómo, ¿no? Y de dónde va a salir aquellos recursos, ¿no? Por favor. Entonces, el siguiente tema, pasamos de Finanzas Sanas a Estado de Derecho. México no va a cambiar eligiendo a un presidente o a otro. Tenemos que cambiar la sociedad. Solo seremos un país de primer mundo cuando tengamos instituciones públicas verdaderamente autónomas y eficaces. Por lo tanto, el eslogan de Coparmex de más y mejores empresas para México, la ciudadanía necesita lo básico: seguridad en sus bienes y en sus personas. Entonces, esta pregunta es muy general, pero igual les reitero, nos gustaría saber de manera muy puntual qué harían ustedes. La pregunta es, ¿cuáles serían sus propuestas para mejorar la seguridad en Baja California? Los números creo que los acababa de mencionar Alejandro, dando por hecho que si eran reales. ¿Qué haríamos partiendo de esa base? Cada quien tiene información, no estamos en el mejor momento. ¿Cómo le haríamos? ¿Cuáles serían sus propuestas para mejorar la seguridad en Baja California? Muy puntual, 2 minutos. Empezamos con Alejandro Arregui, candidato del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, Alejandro. Estamos en el bloque de Estado de Derecho y encontrándonos en Baja California, que según datos de la OCDE es el estado más corrupto de todo México, debemos de repensar muy bien esta respuesta. Si Baja California es corrupto, si los gobiernos en Baja California han arraigado la corrupción y la han vuelto el pan nuestro de cada día, esto se liga al efecto de impunidad, y desde luego que tenemos que ver no solamente los efectos, tenemos que trabajar por mitigar las causas. Tenemos un estado donde se ha roto el tejido social, y por eso el planteamiento va en 2 sentidos. Uno, en trabajar
para mitigar las causas y otro es para atender los efectos. En el caso de impunidad, resulta curioso que un legislador local como su servidor tuvo que presentar la iniciativa para poder eliminar o acotar la impunidad como tiene que ver con el perfeccionamiento del nuevo sistema de justicia penal. Ningún diputado federal de la legislatura en curso tuvo la sensibilidad para entender que hoy en Baja California y en todo México el gran presente, aparte de la inseguridad, es la impunidad. Hoy se cometen delitos y el que los hace sigue en la calle y no en la cárcel donde debiera estar. Por otro lado, hoy tenemos que atender una lógica de un Código Nacional Penal que homologue los delitos de mayor reincidencia y posteriormente entrar a tener una academia de Policía Nacional y que defina el número de policías en función de la estrategia, en función de los efectos que se están dando en las ciudades y a través de atender esos efectos. Hoy hay que entrarle de manera integral. Muchísimas gracias, Alejandro. Yo me gustaría agregar algo más puntual en esta pregunta de cuáles serían sus propuestas para mejorar en seguridad en Baja California. Seguiría Efraín. Y me gustaría saber en prevención y en corrección, ¿no? Corto y largo plazo. Adelante, Efraín, 2 minutos. Con mucho gusto, gracias. Definitivamente tenemos toda una vida corrigiendo los problemas en México. Si hablamos de salud, se cura, no se previene. En el caso de la seguridad, tenemos la gran oportunidad de buscar la manera de cómo ayudar a nuestros policías, a nuestros oficiales. Lo decía en el principio, es muy importante que el policía viva, no que sobreviva. Ocupa equipamiento, ocupa capacitación, ocupa una serie de cosas que a lo mejor otros tenemos. Yo lo decía en algunas palabras por ahí en mi comentario, que cuando yo voy por carretera y veo una patrulla atrás de mí, yo no me siento seguro. Me debería sentir seguro. Sin embargo, ya estoy pensando si mi foco izquierdo no marca, si el derecho tampoco, de alguna manera. Entonces, para que él no haga eso o que le pidan una cantidad de multas al día, es terrible eso. Tenemos que buscar cómo capacitarlos, cómo buscar equiparlos y que vivan y tengan un salario digno, que tengan cubiertas sus necesidades, las normales, las que deben de ser de vivienda, de alimento, de seguridad social. Revisemos, hay muchos puntos donde el guardián del orden tiene muchos problemas para que nos cuide las empresas, para que nos cuide los hogares. El delito del robo de casa, del robo de habitación, parece que en vez de bajar, ha crecido con el tema del nuevo sistema de justicia acusatorio. De alguna manera, que antes era inquisitorio, para mí, de alguna forma o de otra, tenemos que buscar cómo realmente darle una revisada a ese nuevo sistema de justicia penal acusatorio, porque, como decía mi compañero anteriormente, parece que no ha curado el problema. Sigue habiendo más robo de habitación, sigue habiendo más robo de carro y de alguna manera parece que creciera el número de incidentes en vez de bajar y tener la posibilidad de que la ciudadanía esté tranquila. Muchísimas gracias, Efraín. Continuamos con el turno de Alejandra León. Misma pregunta. ¿Gustas que la repita? No. Adelante. Definitivamente, los datos duros que nos arroja la Auditoría Superior de la Federación sobre el desvío de recursos, no es que no haya recursos para combatir la inseguridad en Baja California. Somos el estado que más recursos de la Federación tuvimos. Y sin embargo, fuimos el estado que mayor desvío de recursos tuvimos precisamente en el rubro de seguridad, según la Auditoría Superior de la Federación y según la Secretaría de Hacienda en el Diario Oficial de la Federación publicada el 28 de febrero del 2017, Baja California, Veracruz y Coahuila son los 3 estados que hasta la fecha, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, son los 3 estados que no han rendido cuentas por los desvíos del recurso que se ha detectado por parte de la auditoría. Y es muy importante señalarlo, porque no es la falta de recurso, es el desvío del recurso, la corrupción y la impunidad. Qué casualidad que fue Veracruz, que fue Coahuila y que fue Baja California, los estados más corruptos de México. Sin embargo, tenemos nosotros dentro de nuestro proyecto modificar
el artículo 426 y 428 de Código Nacional de Procedimientos Penales para que los servidores públicos sean precisamente castigados como una delincuencia organizada. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para que no haya impunidad. Y dentro de las cuestiones preventivas que tenemos que hacer nosotros como un Estado de Derecho precisamente es garantizar la educación en todos los niveles. La propia delincuencia se deriva precisamente de que no hay espacios suficientes para la educación y para el trabajo. Entonces tenemos que tener a nuestros jóvenes dentro de las escuelas y usar esta forma como una cuestión de prevención del delito. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Toca el turno a Jorge Ramos Hernández, candidato por la coalición por México al Frente. Jorge. A ver, aquí en este tema tenemos una diferenciación muy clara, todos los partidos que estamos representados aquí. Número uno, yo propongo reformar el artículo 102 de la Constitución, en donde actualmente se le da pase automático al fiscal general de la República para que pueda mantenerse en el cargo por 9 años. Todos los partidos aquí representados allá en el Congreso Federal se opusieron a que nosotros modificáramos el artículo 102. ¿Para qué? Para dejar un fiscal a modo. Todas las plataformas políticas de los partidos aquí presentes están planteando que el presidente de la República sea quien proponga una terna para definir al procurador, al fiscal general de la República. Yo no creo en eso. Ningún empleado del que te nombra corre la suerte para fiscalizar y para encarcelar, si es necesario, a sus superiores. Yo creo en una Fiscalía General de la República autónoma, independiente, jurídica, administrativa y contablemente. Y segunda, propongo reformar el artículo 76, propongo reformar el artículo 123 para que el servidor público de la seguridad deje de ser el único empleado que no tiene derecho a la jubilación, que no tiene derecho a un fondo de retiro, que sea el único empleado que no tenga capacidad crediticia, que no sea sujeto de crédito por la calidad de desempeño, por cuidarnos a ustedes y a nosotros. Y por otra parte, volver a presentar, porque la presenté y está en la congeladora en la Comisión de Justicia, presidida por un diputado federal del Nuevo León del PRI, para que se deje de estar protegiendo a los delincuentes. Hoy las leyes protegen más a los delincuentes que a la gente buena. Hemos agarrado en la Policía de Baja California a gente con armamento, con arsenales, y a los días los dejan libre por esa ley garantista que yo más bien diría permisiva. Tengo un proyecto de reforma de todo el sistema de seguridad pública en el país que abarca 6 artículos puntuales de la Constitución Federal que en 2 minutos no alcanzo a replicar, pero lo más importante, lo he vivido, lo he practicado y soy el único en esta mesa que tiene resultados en la materia. Gracias, Jorge. También te adelantaste un poco porque iba a hablar después del fiscal, pero bueno, ya no te lo preguntaré entonces. Continuamos para finalizar esta primera ronda del tema de Estado de Derecho con Ignacio Anaya Barriguete, candidato del Partido Verde Ecologista. La misma pregunta, Nacho. Claro, con mucho gusto. Miren, hay que hablar con claridad, amigos míos. Yo no entiendo algunos candidatos que han estado dentro del sistema durante años, que dejan las cosas en la congeladora y ahora están aquí buscando otra vez el voto. Y no digo que dejan la cosa en la congeladora porque sea culpa de ellos, pero si revisamos nuestras leyes y las aplicamos, no estaríamos buscando propuestas. Lo que pasa es que no respetamos las leyes en este país, y cuando hablo no respetamos las leyes me refiero primordialmente al Estado mexicano. Pero además cometemos barbaridades. A partir de la reforma penal, el delito de peculado es disponer de los recursos públicos, pues no es delito grave. Fíjense nada más. Puedo disponer de los recursos públicos y no es un delito grave. Hay unos tipos penales que hay que revisar. Yo no sé si lo que dijo la candidata, con mucho respeto lo digo, de que ese es el Estado más corrupto real, y que hay desvíos y hubo desvíos, en fin, no sé si sea cierto. Pero si así fue, ¿por qué entonces no se ha aplicado la ley? ¿O qué necesitamos reformar la ley para que se aplique y porque no nos gusta cómo está? ¿O qué está sucediendo en este país? El problema es de que reflexionemos juntos que no estamos respetando las leyes. Yo propongo que empecemos por respetar las leyes. Y quien no respeta las leyes, sea diputado, senador, alcalde o quien sea,
que se les sancione con severidad aplicando las leyes que existen. Ahora, si queremos recrudecer algunas penas, lo podemos hacer también. Pero pensemos en eso, no es un problema de que seamos corruptos, porque aquí vemos mucha gente que no somos corruptos. Es un problema de que no estamos respetando la ley en México. Propongo que respetemos toda la ley. Muchísimas gracias, Nacho. A mí también me gustaría proponer que todo el mundo respetara la ley, nada más quisiera saber cómo le hacemos, ¿no? Y los datos los han dado el candidato del PRI, Alejandro y Alejandra, sobre el tema de corrupción. Me gustaría recordarles que estamos en un foro, no en un debate, en el cual nos esperamos de ustedes que sean más propositivos y un poco dejar de la mano los ataques personales, que no han sido tantos, pero queremos propuestas claras, ¿ok? Me tocó ser el referee, ni modo, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta respuesta a todos. La segunda pregunta, en función al Estado de Derecho, en función al uso de recursos públicos. Algunos datos. Para nadie es sorpresa que en México los gobernantes hacen mal uso de nuestro dinero, de todos los colores y de todos los partidos. La mayoría de los presupuestos no son respetados o tenemos malversación de recursos. Por ejemplo, de 1998 a 2016, la Auditoría Superior de la Federación presentó 930 denuncias penales por diversos delitos relacionados con hechos de corrupción en el manejo de recursos públicos. Sin embargo, ninguno de los 930 denunciados ha pisado la cárcel. Desgraciadamente, Nacho, no puede ser por generación espontánea. Tenemos mecanismos para que la gente la respete. No solo eso, existe una completa oscuridad en el manejo de nuestras finanzas. Por ejemplo, recientemente se dio a conocer que el Ejecutivo Federal, el Poder Judicial y el Legislativo tienen acumulados 835,477 millones de pesos, 15.8% de todo el presupuesto de egresos del 2018, en fideicomisos, sin rendir cuentas claras ni justificar la manera que se ejercen. Ante esta inaceptable situación, la pregunta es la siguiente de Coparmex. ¿Cuáles serían sus propuestas para combatir la impunidad, la opacidad en el manejo de recursos públicos? ¿Cómo se nombraría el fiscal anticorrupción? ¿Y cuál es su opinión ante el tema de la amnistía tan cacareada que ha venido por ahí? Te toca el turno a Ignacio Anaya Barriguete, candidato del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, Nacho. A ver, un segundo, son 3 preguntas. Es una compuesta, pero bueno, si quieres la repito. Por favor. ¿Cuáles serían sus propuestas para combatir la impunidad, la opacidad en el manejo de recursos? ¿Cómo nombrarías al fiscal anticorrupción? ¿Y cuál es tu opinión sobre la amnistía a delincuentes? Perdóname, soy abogado, en 2 minutos no me alcanzaba, rápido. Fiscal anticorrupción, que lo nombre la sociedad. El mecanismo no me lo preguntas ahorita porque no voy a alcanzar. Segundo, amnistía en los términos en que está planteada es inaceptable, porque no está claro, para empezar, y no me quiero meter en ese tema. Hay ley de amnistía, bueno, ¿para qué me meto en ese tema? No voy a acabar, mejor me voy a lo primero. Hablan de transparencia, hablamos de que haya respeto a la ley. Yo propongo lo siguiente. Hay una famosa declaración 3 de 3, ¿verdad? Yo la presenté en 2016. Algunos candidatos la han presentado recientemente. O 7 de 7 y otros 7 o 20 de 20. Digo, es muy fácil en este momento ir y presentar mi declaración de impuestos y enseñarla. Y mi declaración patrimonial y enseñarla. Miren qué bien estoy ahorita. Y mi declaración de intereses y decirles, miren, ahorita estoy bien. Yo propongo lo siguiente, que los servidores públicos, en este caso los representantes de elección popular, que exhiban sus declaraciones de impuestos durante los últimos 20 años para ver si han cumplido. Ahorita yo la puedo presentar, pero ¿qué hice hace 10 años cuando no era candidato? ¿Qué hice hace 15? Segundo, por ningún motivo un senador, un diputado debe andar en negocios de ninguna clase, no porque sean malos los negocios, sino porque eso genera ciertos vestigios de corrupción. Y estamos, tomando por cierto los datos que aquí han presentado los compañeros, estamos en un problema de corrupción muy fuerte. Entonces tenemos que ser muy severos. Si yo llego al Senado de la República, amigos míos, yo no voy a andar haciendo negocios de nada. Mi esposa trabaja, es profesionista, es médico, ella seguirá en lo suyo y yo me dedicaré a legislar, a revisar, en su caso, algunas cuestiones que tiene que ver el Senado de la República. Pero no voy a andar haciendo negocios. Pero si seguimos tolerando que los
hombres, que los hay respetables de negocios, se vayan al Senado para hacer negocios desde allá, entonces no le estamos haciendo el cuento, pues. Ese es el tema central, que los representantes populares, me quedan 10 segundos, no anden, que tengan una especie de impedimento como los ministros o los jueces, no más actividad que su función. Esa es una propuesta concreta y que se baje a los municipios. Gracias. Gracias, Nacho. Toca el turno a Alejandra, la candidata por la coalición Juntos Haremos Historia. Miren, vamos a mostrarles, para que empecemos con la transparencia, la rendición de cuentas. Morena tiene una app que se llama AMLO Presidente 2018. La bajan, es gratuita. Y aquí vienen todas y cada uno de nuestros proyectos, nuestras propuestas. El PGenomic también, que aquí lo traemos para entregárselo, toda la propuesta de desarrollo económico. Y precisamente todo lo que es la parte de la amnistía, que es un tema complejo. Amnistía no quiere decir impunidad, como lo hemos repetido en reiteradas ocasiones. Y en esta app, que la pueden bajar en cualquier momento en su teléfono, pues es la transparencia, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué podemos hacer nosotros y qué está en nuestro proyecto de nación que precisamente está accesible a todos ustedes? Tenemos que la Auditoría Superior de la Federación no puede sancionar autónomamente. Es el problema que nos planteaba el compañero, que nos exponía en los datos que nos estaba dando ahorita, y precisamente dentro de nuestro proyecto de nación está el hacer un órgano autónomo, la Auditoría Superior de la Federación, con capacidad para sancionar, sin que tenga ellos que presentar ante otra instancia o ante otro organismo que no sea autónomo y que dependa del Ejecutivo, precisamente como lo que es la PGR, para que puedan ser sancionados todos los servidores públicos que comentan los desvíos de recursos y no queden impunes. En ese sentido, es la propuesta que traemos nosotros, el descentralizar la Auditoría Superior de la Federación como un órgano autónomo, y la propuesta también de la Contraloría Ciudadana, que es una de las propuestas que tiene también Coparmex, precisamente para toda la parte de lo que es la fiscalización. Muchísimas gracias. Gracias. Alejandra, fiscal anticorrupción, ¿cómo lo nombrarías? No lo dijiste. ¿Y qué opinas de la amnistía? Lo de la amnistía quedamos en que no es impunidad. Okay. No es impunidad, es un tema muy complejo que lo tenemos nosotros, ahí está la propuesta. El Sí. tema del fiscal, efectivamente, se tiene la propuesta ahorita de que se presente una terna, pero nosotros siempre estamos previstos de que es la ciudadanía y que debe ser por consulta pública y que la ciudadanía decida. Muchísimas gracias. Sigue el turno, Alejandro Arregui. Repito la pregunta, ¿o está...? Solamente antes de que corra el tiempo, veo que hay extensiones de tiempo. Igual y va a ser generalizado el trato o únicamente. No, va a ser, y perdón, pido una disculpa, pero queremos que las preguntas que hago sean puntuales. No, únicamente. Está bien. No vuelve a pasar. Me jalo las orejas. No, lo que pasa es que luego contesto y replantean preguntas, Está bien. amplían respuestas, está entretenido. Entonces, por eso, puntual, la repito, para que no haya bronca. A ver, ¿cuáles serían las propuestas para combatir la impunidad, la opacidad? ¿Cómo nombrarías al fiscal y tu postura ante la amnistía? Impunidad. En Baja California existe un gran arraigo de la impunidad. Los actos de corrupción se han vuelto el pan nuestro de cada día. Los señalamientos de conflicto de intereses en ejercicio de recursos públicos por parte de funcionarios y representantes populares involucrados en ese ejercicio de recursos públicos, esos señalamientos se dan todos los días de manera reiterada. El 2% solamente de los procesados llegan a una sentencia. Quiere decir que tenemos un 98% de impunidad en Baja California. Esto es un tema muy complejo que conlleva un gran reto y en el que tenemos que trabajar de manera integral para que de una vez por todas podamos acotar esos márgenes que hoy lastiman no solamente a los ciudadanos, sino a las instituciones en Baja California. Opacidad va ligado lo mismo al término de impunidad. Hoy el ejercicio de los recursos públicos de manera reiterada son cuestionados y cuestionables.
se ven conflictos de intereses de manera permanente. Combate a la corrupción. Tenemos que seguir la ruta del dinero. Tenemos que seguir la ruta del dinero. Debemos de incorporar a la unidad de inteligencia financiera y al SAT a todos los sistemas estatales de combate a la corrupción y al Sistema Nacional Anticorrupción. Seguir la ruta del dinero no solamente para investigar y castigar a los corruptos, también dar con los corruptores, porque hoy en Baja California ambos han hecho el círculo vicioso que tiene tan sumido a Baja California en los altos índices de corrupción que ya he dado cuenta. Por eso, seguir la ruta del dinero fiscal, anticorrupción autónomo. El Congreso de Baja California dio cuenta de un Consejo Estatal Anticorrupción más ciudadanizado de todo el país, y eso debe reconocerse a todos los partidos políticos. Gracias, en el Congreso Alejandro. local. La amnistía, para que veas. No me lo dijiste. Está bien, ya. No hay más tiempo. Se acabó. Amnistía Ya. es Era nada más porque habías quejado, pero ya. impensable. Impensable. Imperdonable. Ya. Perdón, voy a tratar de poner orden. Continuamos con el turno de Jorge Ramos Hernández, candidato por la coalición de México al Frente. Yo no aspiro a ser senador estatal para solo hablar de Baja California. Yo aspiro a ser senador de la República. Y en esta República hay que plantear un sistema nacional anticorrupción que se aplique. Tenemos más de 2 años, me tocó aprobar 7 leyes anticorrupción en esta legislatura. No se ha nombrado al fiscal general de la República. Vergonzosamente tenemos a un encargado de despacho en la Procuraduría General de la República. Los niveles de impunidad en el país son los más altos que se han registrado. Por eso estamos proponiendo un fiscal nombrado autónomamente. No que sea terna como lo proponen algunos partidos, una terna que proponga el presidente de la República, porque va a proponer a 3 incondicionales. Que sea el Congreso Federal a través del Senado de la República quien tiene la facultad de nombrar a nombre de la representatividad del pueblo y de sus estados a quien debe encabezar la Procuraduría General de la República, y en el caso de las 7 las procuradurías que tienen que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción. Número 2, nosotros proponemos cárcel a los corruptos y muerte civil. Aun cuando cumplas la sentencia, tú ya no puedes volver a regresar a ocupar un cargo público, como ocurre ahora. Tenemos que dejar una huella muy puntual y muy clara en este tema. Y el tema de la amnistía es inaceptable. Amnistía es perdón. Y perdonar a los delincuentes no le corresponde a un presidente de la República. Le corresponde al Poder Judicial, mediante un juicio seguido hasta sus últimas instancias, y que emita en el marco del Estado de Derecho una resolución. Ya se practicaron estas viejas y antiguas prácticas en Colombia, ya se practicaron también en El Salvador con resultados funestos. Es una puntada que atenta contra la inteligencia y la exigencia mínima justicia. Muchas gracias, Jorge. Les agradezco a todos y les pido una disculpa por el tema del tiempo. Hemos acabado con este segundo tema, Estado de Derecho. Pasaremos al tema final. Para que vayan presentando después del tema final, tendrán 2 minutos para su mensaje final a la ciudadanía. Entonces, el tercer tema tiene que ver con algo que ya han planteado, la educación. Entonces, vamos a continuación con este tema. Perdóname, tienes toda la razón. No, sí faltas, perdón. Efraín, sí, estaba el apuntador aquí, dijo Juanjo, perdón. Efraín, una disculpa. Tus 2 minutos. La pregunta: ¿cuáles serían sus propuestas para combatir la impunidad y opacidad en el manejo de recursos públicos? ¿Cómo nombrarías al fiscal anticorrupción? Y tu postura ante la amnistía. Amnistía no, que se aplique la ley. Sobre todo en los temas anteriores, primeramente comentarte, tenemos que entrar en la cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad la hemos dejado a un lado. Desde que en las escuelas se dejó de enseñar formación cívica y ética, hemos tenido problemas con los ciudadanos. Para nombrar todo este tipo de cosas tenemos que hacer lo mismo que se está haciendo, ciudadanizando los órganos electorales. En este caso, revisar cada uno de los que pueda ser senador de la República, de mis compañeros aquí o un servidor, nos tenemos que transformar en fiscales.
fiscalizar los recursos que envían a los estados y permitir no solamente que se revise, nosotros ser los fiscalizadores que si envían un peso a Baja California llegue completo, no lleguen 30 centavos. También lo decía hace uno de mis compañeros hace un momento, resulta que las empresas grandes, los tremendos contratos que hacen por allá, se quedan allá en el centro de la República con empresas del centro de la República, y a los compañeros empresarios de Baja California o de por acá no les toca más que las gotitas. Hagamos lo propio. Ya comenté sobre el fiscal, la impunidad. Comentaría el otro tema que es, opacidad. Definitivamente en el caso de la opacidad, cuando se trata de la aplicación de recursos, yo soy también ahí muy tajante. Definitivamente ahorita el órgano de la función pública lo que hace es decir, funcionario, robaste, hiciste, son 10 años. Jamás que vuelva a ser funcionario, porque como funcionario, si robó, no funciona. Muchísimas gracias y una disculpa, Efraín. Ahora sí, pasamos al último tema, educación. Es incuestionable que la educación es un importante motor del desarrollo, así como uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la salud, lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad, además de proveer conocimientos. La educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Sin embargo, en México tenemos una baja calidad educativa. Por ejemplo, a nivel internacional, en ciencias, lectura y matemáticas, estamos por debajo del promedio de los 34 países que conforman la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. A nivel nacional, los alumnos de primaria y secundaria de Baja California se encuentran en los lugares más bajos en conocimiento de matemáticas y español. Ante este grave problema, ¿cuáles serían sus propuestas puntuales para mejorar la calidad educativa? Le toca el turno a Alejandro Arregui Ibarra, candidato por el Partido Revolucionario Institucional. Adelante, Alejandro. En materia de educación no debemos de escatimar. No debemos de escatimar en recursos, pero sobre todo no debemos de escatimar en toda la fuerza del Estado y todo el empeño para poder poner en práctica una reforma educativa hoy aprobada que le apuesta al futuro y que le apuesta a los niños y a las niñas de México y de Baja California, por supuesto. Pero hoy tenemos que cuidar que esa reforma que esa reforma educativa garantice de manera categórica los derechos laborales de los maestros y las maestras. Hoy tenemos que apostarle no solamente a la educación, a la calidad de la educación, pero sobre todo tenemos que cuidar también los recursos destinados a la educación ejercidos por los estados. Pongo un ejemplo. Hoy en Baja California se ejercen recursos muy importantes en materia educativa, recursos que van destinados inclusive a garantizar equipamiento a plenitud de las escuelas al 100 en Baja California, y hay corrupción y desvío de recursos hasta en eso en Baja California. Tenemos cómo se presentan sobre presupuestados costos de operación para escuelas, obras de infraestructura educativa. La corrupción se ha entrañado en todo el ejercicio de gobierno en Baja California, que alcanza también a la educación, y esto no lo podemos permitir, porque estaríamos atentando contra nuestro presente, pero sobre todo contra nuestro futuro. Sin duda, hay que apostarle a la calidad de la educación, hay que apostarle a tener niños y niñas mejores preparados, jóvenes que aprendan a aprender, que aprendan a soñar en grande, que aprendan a luchar por sus sueños, pero sobre todo que aprendan a prepararse para ser ciudadanos más competitivos de nuestro país y llevar a México a ser la potencia que está destinada a ser. Muchísimas gracias, Alejandro. Toca el turno a Alejandra León, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia. Le ganó el subconsciente, compañero Arregui. La reforma educativa actualmente fue una reforma laboral, precisamente. No estamos de acuerdo con esa reforma educativa. No fue en ningún sentido y en ningún momento una reforma pedagógica. Jamás fueron consultados los expertos en pedagogía.
jamás fueron consultados a los propios maestros y a los padres de familia y a todos los sectores que deben de intervenir en la calidad educativa de nuestro México. Precisamente fue una reforma laboral. En ese sentido, tenemos que revisar esa reforma estructural, como todas las reformas estructurales que nos han tenido al traste y nos han venido realmente a perjudicar a todos los ciudadanos en México. Y les recuerdo, compañeros, que la cuestión de la amnistía ha ido en estos últimos gobiernos más que la impunidad. Alejandra, Estamos hablando precisamente... calidad educativa. Sí, es precisamente eso. Todo el desvío de los recursos que se han hecho en los estados iban precisamente la mayoría dirigidas a la calidad educativa y a la educación. Y así lo muestra claramente la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cómo es posible entonces que si hay recursos para la educación, para la infraestructura, para las becas, recordemos las becas Progreso, de dónde fue desviado todo ese recurso? Entonces no es que no existe el recurso y no es que estemos en contra de las reformas, pero realmente las reformas deben de ser en calidad de educación, deben de ser reformas pedagógicas y aplicar el recurso a donde debe aplicarse, no como la estafa maestra que vemos todos los días y una constante y sonante en los gobiernos actuales. Muchísimas gracias. Gracias. Señores candidatos, les recuerdo, estamos esperando propuestas. ¿Ok? Toca el turno a Jorge Ramos Hernández, candidato por la coalición México al Frente. Adelante, Jorge. A ver, en materia educativa tenemos que ser muy puntuales. Nosotros en la coalición estamos a favor de la reforma educativa y también estamos a favor de reabrir una discusión en el capítulo laboral de la reforma educativa, porque en ese capítulo laboral hay muchas injusticias que se cometen en contra de los maestros y maestras de México. Tenemos que darnos la oportunidad de reconocer que hoy la reforma educativa en México nos da algo que teníamos años que no lográbamos. Que un maestro dejara de accesar a una plaza por las relaciones que tenía con el sindicato y el control político que ejercía el sindicato sobre los maestros. Hoy, un maestro que aspire a una plaza tiene que acreditar conocimientos, tiene que acreditar capacidad mediante un examen y si no, no accesa. Para mí, hay partidos hoy que tienen en sus plataformas abrogar la reforma educativa. Eso es un claro regreso al pasado que nosotros no vamos a permitir. Sí creemos que la reforma educativa, como toda reforma, es perfectible y estamos dispuestos a que se discuta y se abra, pero no en un asunto de blancos o negros. Y por otra parte, ¿cómo se puede incentivar, mejorar la calidad educativa para el tema de matemáticas y español? Es muy sencillo. Krishnamurti, un psicoanalista hindú, dice, hay que educar al educador. Hay que estimular a los educadores que tengan buen rendimiento para que reciban un estímulo y que sea en base a los resultados que generen en sus alumnos. Hoy está desvinculado, no tenemos un parámetro de incentivos y también de correctivos disciplinarios a quien haga o no haga su trabajo. Entonces esto de venir a tumbar una reforma que costó tanto al país para regresar a un pasado en donde se controlaba el sindicato como partido, que se usaba políticamente y que se usó en contra de los maestros, es inaceptable absolutamente. Yo ahí estoy. Gracias, Jorge. Igual, les reitero, propositivos, chicos. Toca el turno a Ignacio Anaya Barriguete, candidato del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, con mucho gusto. Candidato invitado por el Partido Verde Ecologista. Bueno, Corre candidato tiempo. invitado. Corre tiempo. Corre tiempo. Abonando la educación, porque tiene que ver con educación jurídica. No sé quién lo dijo, la verdad, no recuerdo, pero el Ejecutivo puede indultar a un delincuente. No necesariamente tiene que ser una ley de amnistía para que salga alguien de la cárcel. 2. Tiene que ver con educación, pero allá voy. Miren, en los Estados Unidos, y aquí los tenemos de vecinos, no sé cuál fue el momento más difícil para ellos. Algunos dicen que fue cuando mataron a Lincoln, algunos que cuando mataron a Kennedy, o que se le atribuye la muerte a Lee Harvey Oswald. Otros dicen que fue cuando mataron a... No me voy a caer, hombre, me levantas. Nacho, estás perdiendo el tiempo. No, pues me está empujando. Otros dicen que fue cuando mataron a Luther King.
Yo creo que el momento más difícil para los Estados Unidos fue cuando en 1986 una maestra, una profesora de escuela, iba en el Challenger y mientras sus niños le estaban viendo explotó en llamas. El problema con la educación en México tiene que ver con que no le damos el valor a los maestros, porque queremos que los maestros eduquen. Los maestros no están para educar, los maestros están para formar. Y es un tema de recursos, porque los maestros no son bien atendidos, esa es la realidad. Es un tema difícil para mí porque soy hijo de profesores y porque tengo 20 años en la universidad dando clases. En una ocasión tuve una alumna que me dijo que en la universidad, que Alaska estaba cerca de Florida. Imagínense ustedes cómo llegan a veces a las universidades. Pero también he tenido muy buenas alumnas, como una candidata suplente a diputada, por cierto, de Acción Nacional, que fue excelente alumna y que por aquí la vi hace un momento. El tema de la educación tiene que ver con valores. ¿Qué puedo hacer yo desde el Senado de la República? ¿Para qué les miento? Es muy poco lo que puedo hacer. Eso tiene que ver con los planes del Ejecutivo, pero sí podemos impulsar y apoyar medidas sinceras, honestas, que impulsen esas tareas. Gracias, Nacho. Toca el turno a Efraín Monreal Gastelum, candidato por el Partido de Nueva Alianza. Adelante, Muchas gracias, Efraín. cómo no, gracias. Comentar, solamente 38 años de servicio como maestro, reforma laboral, reforma educativa, no hay. Lo que tenemos que hacer es una reforma que está inconclusa, complementarla. Una reforma no se puede quitar de tajo si no hay otra con que la vamos a sustituir. Definitivamente, el peso mejor invertido de este país es el peso que se invierte en la educación. Inversión, no gasto. Por ahí podrían pensar, es que yo mando a mis hijos a la escuela privada porque la escuela privada está mejor. Y bueno, es que ahí les enseñan inglés, ya lo trae la reforma. Es que resulta que son de tiempo completo, ya lo trae la reforma. Saquemos lo que no sirve y busquemos cómo mejorarla. El mejor de los sentidos, si hablaba de pública y privada. ¿Saben ustedes que los maestros de la escuela pública y los de la privada son los mismos? Cubren un turno en la mañana ya y en la tarde en la privada o viceversa. Lo que pasa es que es la diferencia, el equipamiento, la capacitación de los maestros. ¿Qué debería tener una escuela completa? Una escuela de tiempo completo. Espacios deportivos, espacios culturales, biblioteca, comedor, lo necesario para que la madre de familia llegue a las 7 de la mañana, deje a su niño y lo recoja a las 6 de la tarde y pueda ser productiva en la fábrica, en la empresa. Que tenga lo necesario para que pueda dejar a sus hijos ahí tranquilamente y no anden por la calle. Hagan lo propio, es la mejor inversión. Entonces la única diferencia es el equipamiento. ¿Lo podemos hacer en la escuela pública? Sí lo podemos hacer en la escuela pública y la reforma educativa lo trae. Yo no estoy en contra de la reforma, lo que sí estoy en contra es todo lo laboral que quitaron y dañaron dentro de la reforma. Pero al final del camino las cosas positivas se deben de quedar. Esa es la intención. La educación es la mejor inversión que puede hacer un país con los niños porque son los futuros ciudadanos. Muchísimas gracias, Efraín. Pasaremos a la última pregunta para todos los candidatos y dice así: es frecuente que cuando algunos gobiernos enfrentan la crisis por el incumplimiento de sus responsabilidades, suelen compartir la culpa con los ciudadanos. Una forma típica es mencionando la ausencia de valores, una ausencia de valores en la sociedad. ¿Qué propondrían ustedes para incrementar el comportamiento cívico que permita el cumplimiento de los derechos y obligaciones del gobierno y de los ciudadanos? Al final del día, ¿qué propondrían para generar músculo social? Entendiendo como parte del músculo social, gobierno y sociedad. Toca el turno a Alejandro Arregui Ibarra, candidato por el Partido Revolucionario Institucional. Adelante, Alejandro. Hoy debemos de entender de manera muy clara que los gobiernos son el reflejo de una sociedad que ha venido desquebrajando su tejido social. Pero no debemos de culpar al ciudadano de lo no hecho por los gobiernos. Hoy tenemos que articular una estrategia conjunta, una estrategia que permita recomponer el tejido social atendiendo las causas, como ya lo dije, y a la par ir mitigando el impacto de los efectos. No podemos pensar de manera aislada únicamente en que el gobierno habrá de solucionar toda la problemática que se genera en la sociedad y que por ende conlleva la responsabilidad de resolver. Hoy es un trabajo conjunto, hoy es un trabajo que requiere unión, volver al origen, volver al trabajo
en armonía. Hoy el planteamiento que hacemos mi compañera de fórmula, Juanita Pérez Floreano, y un servidor, es trabajar en las causas y en los efectos. Trabajar desde la esfera más importante de una sociedad, que es la familia. Y para eso tenemos que darle instrumentos a las madres de familia, al padre trabajador y en su conjunto al elemento de la familia, para poder trazar una política tendiente a una política de bienestar. Hoy el acompañamiento del sector empresarial es fundamental para poder incentivar al sector empresarial, poder participar desde el gobierno y poder participar desde la sociedad en el cambio de modelo, un modelo de bienestar, un modelo que retribuya el trabajo que lleva a cabo la familia, el trabajo que se hace en comunidad. Tenemos que redefinir el rumbo de Baja California y para eso vamos a trabajar desde el Senado de la República. Muchas gracias, Alejandro. Toca el turno, misma pregunta, a la candidata por la coalición Juntos Haremos Historia, Alejandra León. Adelante, Alejandra. Tuve la dicha de que mis padres también fueran maestros. Jubilados, ya no los tengo conmigo. Soy madre jefa de familia de una niña de 15 años. Y en ese sentido, hemos visto que desde los últimos 18 años, con la administración de Vicente Fox a la fecha, las asignaturas en la educación básica fueron modificadas. El civismo fue quitada como una asignatura en la educación primaria y en la educación secundaria. Las asignaturas de educación artística y de educación física cada vez son menos. No hay horas para que den educación física, no hay horas para los maestros para que den educación artística, y toda la materia de civismo todavía no se ha vuelto a dar en las escuelas. Y eso ha perdido precisamente la escala de valores en nuestra sociedad. Y en ese sentido también tenemos que trabajar en que en esa reforma educativa, en que en esa reforma que también tenemos que ir mejorando en la parte pedagógica, y que el civismo realmente tenga un alto impacto en nuestras futuras generaciones, tenemos que ser conscientes de que no nada más es cuestión de hacer las cosas de a modo o de su momento. En ese sentido, nuestra propuesta es precisamente revalorar y valorar las asignaturas que hacían mejores ciudadanos y las asignaturas que nos daban ese sentido y el amor por México y precisamente en nuestras familias. Esas asignaturas son muy importantes para el desarrollo real de nuestro país como una sociedad, y la educación debe de ser para todos, educación gratuita y para todos en México, hacer valer el artículo 3º constitucional. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandra. Toca el turno a Efraín Monreal Gastelum, candidato del partido Nueva Alianza. Adelante, Efraín. ¿Cómo no? La base angular, la principal piedra del cimiento se llama familia. La familia es la primera escuela, no es el preescolar ni la guardería. La familia es el órgano principal donde el niño, al nacer como una hoja en blanco, empieza a escribir su historia. Si no cambiamos los modos, las formas en el hogar, y hay algo más que no venden en la farmacia, se llama predicar con el ejemplo. Si nosotros como padres en casa no hacemos lo necesario, no lo va a hacer el jardín y no lo va a hacer. La educación es el complemento, se llama educación formativa. Por eso los niños les piden uniforme, se les pide que corten el pelo, que vayan arreglados a la escuela. Es formativa. En ese sentido vamos a poder trabajar. ¿Qué queremos? Lo dije hace un momento, la mejor inversión es la educación. Hagamos que realmente lo que manda para educación se aplique en educación. Tenemos un número importante de maestros que ya terminaron su periodo de jubilación y no se les puede retirar. No hay un complemento directo, no hay la satisfacción de haber terminado su carrera y tener una jubilación tranquila. Bueno, pero lo principal es que atendamos a la educación como la parte más importante de la sociedad. Si no cuidamos y en la casa no existen reglas, en el hogar se deben de poner las primeras reglas para que después preescolar, secundaria y preparatoria pueda funcionar.
Así como quieren a sus niños en el preescolar, que van y les toman fotos, también hagan lo mismo, síganlos en la primaria, síganlos en la secundaria y en la prepa, y van a ser excelentes profesionistas. Es cuanto. Muchísimas gracias, Efraín. Toca el turno a Jorge Ramos Hernández, candidato por la coalición por México al Frente. Adelante, Jorge. El tema de los valores. Es importante regresar a los contenidos educativos, el tema del civismo. Y aquí estamos tocando un tema de fondo. El sistema educativo prácticamente ha formado a nuestros hijos y los ha educado para el trabajo. Y yo creo que tenemos que aprovechar el espacio educativo para formar a los jóvenes y a los niños para la vida, que desarrollen inteligencia emocional. Conozco compañeros de dieces, de menciones honoríficas que no tienen control emocional a la hora de tomar decisiones, a la hora de enfrentar una resistencia, a la hora de enfrentar obstáculos. No se desarrolla la resiliencia que debe desarrollarse en un país tan duro como el que estamos viviendo. Y tampoco creo en el paternalismo. Yo no creo que la sociedad es completamente irresponsable o que está fuera de la responsabilidad de hacer de este país un país diferente. Yo creo que todos somos corresponsables. La persona en lo individual, la familia sin duda, el sistema educativo, pero también la religión, la iglesia, en la formación espiritual. Y es un tema que debemos de abordar, el tema de los valores, como una estrategia de desarrollo nacional. Porque sin valores, no importa si tenemos fiscal especial, no importa si tenemos un sistema nacional anticorrupción, no importa si modificamos los códigos penales, endurecemos las penas, si se está formando a los jóvenes y a los niños a la trampa, a la mentira, a la irresponsabilidad, al paternalismo, a estirar la mano y dame. Tenemos que fomentar responsabilidad individual. Este país no lo va a cambiar ni el PAN, ni el PRI, ni Morena, ni ningún partido. Lo va a cambiar cuando hagamos y nos hagamos responsables de manera personal de cambiar nuestro entorno y cambiar nuestra propia postura. México va a cambiar cuando cambiemos nosotros. Y desde luego que el sistema educativo sí es una herramienta estratégica para lograr esa parte. Gracias, Jorge. Toca el turno en esta última pregunta a Ignacio Anaya Barriguete, candidato invitado por el Partido Verde Ecologista de México. Donde hay gente muy valiosa también, al igual que en todos los partidos, hay de todo. Adelante, Nacho. Miren, la verdad de las cosas es que nuestro país está en crisis porque no hay democracia. Democracia no es que vayamos a votar, eso es un mero ejercicio de los procesos electorales. Democracia es que podamos participar, y de ahí parte el hecho de que hay desinterés por los valores de la nación. Esto que estoy diciendo no lo estoy inventando, esto lo dijeron desde 1918, 1920. Y estamos, creo que, un poquito peor. Yo lo que propongo, porque aquí se piden propuestas, es que verdaderamente seamos democráticos, dejémonos de cuentos. Lo que aquí hemos dicho, se dijo hace 6 años, y se dijo hace 2, y se va a seguir diciendo. Necesitamos abrir los canales de la participación de los ciudadanos. No nada más que nosotros representemos los intereses, o que supuestamente los representemos, y votemos en un sentido o en otro y nos desentendamos de las cosas. Necesitamos abrir totalmente para que los ciudadanos participen y se enamoren de su patria. Yo estoy aquí porque me preocupa el desencanto que en los niños y en los jóvenes tienen las instituciones, y cuando digo instituciones no me refiero a quienes lo representan, sino lo que representan las instituciones. Los jóvenes no quieren la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores, no quieren ni a la Presidencia de la República, y los niños tampoco, no quieren a la bandera. Bueno, ni siquiera se saben en muchos casos el juramento a la bandera. ¿Por qué? Porque hemos perdido el rumbo de la nación, porque no tenemos democracia, y democracia es participar. Necesitamos trabajar en eso. ¿Cómo lo voy a hacer desde el Senado? No sé qué podamos hacer, pero hay ejercicios muy interesantes, como el de un escritor y un propietario de escuela que quizá está aquí presente, que hizo un ejercicio para que sus alumnos se vayan a los centros de trabajo y aprendan lo que está sucediendo y lo traigan a la escuela. Necesitamos que nuestros jóvenes y niños viajen para que traigan otras cosas que nos puedan beneficiar. Muchas gracias. Gracias a ti, Nacho. Gracias a los 5 candidatos, han sido todas las preguntas elaboradas por Coparmex. Para cerrar nuestro foro cívico, invitaremos que, de acuerdo al orden establecido previamente en el sorteo realizado hace una semana, nos den en un lapso de 2 minutos su mensaje final. Y empezaremos
precisamente por Ignacio, candidato invitado del Partido Verde Ecologista. Sí. Tu mensaje final, Nacho. Ahora no me dejaron el último, muchas gracias. Gracias. Miren, yo vengo a pedirles el voto a todos ustedes por su servidor y por la fórmula que encabeza también la señora Verónica Corona. Nosotros somos ciudadanos que no venimos del servicio público, no tiene nada de malo estar en el servicio público, pero necesitamos, en congruencia con lo que decía hace un momento, que podamos participar aquellos que no tenemos compromisos. Compromisos en lo oscuro o en lo no tan oscuro. Si permiten que lleguen ciudadanos que representen los intereses de todos, entonces estaremos abriendo la puerta a la democracia. No vamos a solucionar todos los problemas ni de Baja California ni del país, a pesar de que haya buenas intenciones, por supuesto. Pero empezaremos a generar una corriente para que las futuras generaciones participen y ojalá que mi hija de 6 años pueda ver un México distinto. Porque no veo cómo se van a solucionar los problemas ni de corrupción, ni de impunidad, ni de falta de educación, ni de violencia, cuando menos en nuestra ciudad, en el Estado y en la nación. Y lo que tenemos que hacer es que puedan participar aquellos que tienen el legítimo deseo. Hay mucha gente muy buena que quiere participar y no se le deja. Aquí en Tijuana se impidió que se ejerciera un ejercicio democrático impulsado por unos ciudadanos interesados en que las cosas mejoren. Se les impidió que llevaran a cabo un plebiscito. ¿Por qué? ¿A qué se le tiene miedo? Que la gente participe, que hable, que diga. Yo no tengo nada que ocultar, ni mi compañera de fórmula tampoco. Si llego al Senado, voy a trabajar desde el Senado, para el Senado y por el Senado y para Baja California y claro, por supuesto, para el país, pero primero es Baja California. Eso no significa que no nos interese el resto de la nación. Yo no soy de Baja California, pero aquí vivo desde 1973 y aquí quiero morir. No quiero morir en una montaña. Lo importante es que si pusiese, probablemente me iba a otro país, pero aquí están mis amigos, aquí está mi familia, aquí está la gente que quiero, aquí están ustedes, y quiero que este estado cambie, quiero que esta ciudad cambie, quiero que nuestra nación cambie, pero tenemos que trabajar de verdad en honestidad todos juntos. Gracias. Muchísimas gracias, Nacho. Toca el turno ahora a Jorge Ramos Hernández, candidato por la coalición por México al Frente. Tu mensaje final, Jorge. Gracias. Hubo un deslinde de apellidos. Yo no me deslindo. Mi padre, el doctor Jorge Ramos, ha sido un ejemplo para mí. De él aprendí a servir, a hacer familia, a dedicarnos por amor a Tijuana. Aprendí de mi familia a tomar decisiones aunque sean difíciles y que cuando uno empeña la palabra se tiene que cumplir. Con todos ustedes, señores empresarios, como presidente municipal me tocó enfrentar la época más difícil y más cruda de la historia de nuestro país. Y cada uno de ustedes tiene una historia personal con su servidor en donde en ningún momento puse por delante ni interés partidista ni interés personal para combatir a la delincuencia como nunca se ha combatido en la historia de este estado. Trabajamos en equipo, trabajamos en conjunto y logramos pacificar Tijuana. Y también tomé decisiones que sabía que iban a generar impopularidad, como ajustar impuesto predial y como tomar decisiones de erradicar el bache de los bulevares principales. Yo no puedo ofrecer lo que no soy. Soy un hombre que acierta y que se equivoca, pero sin duda un hombre que tiene carácter para tomar las decisiones que se tienen que tomar. No voy a ir al Senado de la República a aprender sobre el debate nacional de la seguridad. Yo creo que voy a ir a exportar cómo Baja California y Tijuana tienen un modelo de práctica, de vida, de realismo, de cómo resolver el problema de inseguridad. Y me estoy basando en ustedes. Y mi propuesta concreta, porque 2 minutos no bastan, ni 16 en conjunto por las preguntas que se hicieron. Voy a tener una relación con el sector empresarial y con la población como la tuve siendo presidente municipal, en base a resultados, con una agenda de trabajo y representando a mi estado. Yo estoy seguro que con el voto de ustedes y con el favor de Dios, porque soy hombre de fe, vamos a encabezar banderas para restituirle a Baja California lo que se merece. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias, Jorge. Les pediría que los aplausos al final, por favor. Toca el turno a Alejandro Arregui Ibarra, candidato del Partido Revolucionario Institucional. 2 minutos, Alejandro, tu mensaje final. En esta elección debemos de decidir si permitiremos que las cosas sigan igual, con los mismos actores, con los mismos personajes, con las mismas estrategias que nos llevarán a los mismos resultados. O decidir si
le dan la oportunidad a Juanita Pérez Floriano y a un servidor, Alejandro Arregui, de representar a Baja California en el Senado de la República. Tenemos claro que para representar a Baja California en el Senado de la República se requiere acreditar resultados. Yo puedo acreditar los resultados como legislador. El 83% de las iniciativas presentadas fueron aprobadas. Soy un hombre que sabe construir consensos, que está convencido y por consecuencia tengo la capacidad de convencer. Baja California es el estado más distinto al resto del país y el más distante al centro de la República, donde se toman las más grandes decisiones que afectan nuestra vida y nuestra realidad. Hoy tenemos esa gran oportunidad de no actuar ni con sorpresas ni con torpezas, pero sí entendiendo y analizando quiénes somos, qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer cuando hemos tenido la alta distinción de representar a ciudadanos de este gran estado. Mi compañera de fórmula, Juanita, una mujer de lucha, de trabajo, de talento y una mujer que entiende la pluralidad, habrá de ser una gran aliada junto con todos ustedes, porque hoy la agenda se llama Baja California. Debemos de hacerle justicia a Baja California para que de una vez por todas le vaya mejor. Es nuestro momento y así lo vamos a hacer. Por sobre todas las cosas, primero Baja California. Seremos representantes de Baja California y nos la vamos a rifar para que de una vez por todas las cosas buenas sucedan. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Toca el turno a Alejandra León Gastelum. Tu mensaje final, Alejandra, 2 minutos. Debemos de recuperar nuestra soberanía nacional en México. Como profesionista y antes que ser partidista, soy una ciudadana. Tengo una organización civil, Centro Integral del Medio Ambiente y la Salud, y desde esa trinchera hemos venido trabajando mano con mano y hombro con los ciudadanos en trabajos comunitarios socioambientales, en lo largo y en lo ancho de nuestro estado. Sin embargo, hoy en día, desde hace un año, que estuvimos en contra de la privatización del agua y que estamos en contra de una planta cervecera, Constellation Brands, que precisamente piensa robarnos el poca agua que nos queda porque somos un estado en sequía. Su servidora lleva la defensa jurídico-ambiental ante los Tribunales Superior de Justicia de la Federación. Y lo hemos hecho y lo estamos haciendo de forma voluntaria. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo los derechos de los ejidatarios del Valle de Mexicali. Y es una lucha legítima y jurídica. Y es una lucha con los derechos humanos. El agua para Baja California debe de ser para los bajacalifornianos. No es posible que se le esté dando a una planta cervecera este recurso natural, además de que no llega el agua a Tijuana, a Ensenada y a Rosarito. Creo que es hora de que como bajacalifornianos pensemos en nuestra soberanía nacional. Que sí, que desde el Senado podemos hacer muchísimas cosas. Y sí, cabildeando con el resto de los compañeros. Es cuestión de voluntad política. En mí tienen a una amiga, tienen a una servidora y vamos a estar siempre del lado de ustedes, del lado de la gente, de los ciudadanos y de las luchas y de las causas justas, como empresarios, como maestros y como cualquier profesionista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Para concluir este foro, nos queda el mensaje final de Efraín Monreal Gastelum, candidato del partido Nueva Alianza. Adelante, Efraín. Sí, muchas gracias. Hay un eslogan que yo manejo que sí se llama de ciudadanos de mi partido. Ciudadano con X, sin la A, sin la O, donde caben todos. Y tengo mi eslogan de por la educación y la salud primero. Y bueno, y otro que digo, dame la oportunidad de servirte. Hay para nosotros, primeramente decirles, agradezco la invitación a Coparmex a este foro y comentarles que para nosotros es muy importante la cuestión educativa. Formar, ya lo decía uno de mis compañeros, desde la familia, en valores y hacer lo propio porque necesitamos que este país cambie. Quien les habla
imparto la materia de formación cívica y ética en una normal del Valle de Mexicali. Debo decirles también que ya existe la licenciatura de formación cívica y ética, son de las cosas nuevas que hablábamos hace un momento, que habíamos olvidado y que tienen que seguirse implementando. Y volver a decirles, la educación es la mejor inversión que puede tener un país. Pero no solamente eso, la salud, y dejar de tener la posibilidad de seguir solamente curando. Hay que seguir previniendo los problemas de salud, previniendo los asuntos de seguridad, la prevención antes que la corrección. Es súper importante, no podemos dejar de lado eso. Y bueno, tantas cosas que tendríamos que comentar, el tiempo es corto, sin embargo, agradecerles a cada uno de ustedes su atención, su tiempo y su esfuerzo. Muchísimas gracias, Efraín. Muchísimas gracias a todos los candidatos. Gracias por su paciencia a este moderador. Gracias a la gente que nos está escuchando aquí. Gracias a la gente que nos escuchó en el Facebook Live. Con esto damos por concluido nuestro foro cívico entre candidatos para Baja California al Senado de la República. Me tranquiliza tener gente civilizada, gente con propuesta. La verdad es que creo que estamos en buenas manos y eso creo que nunca lo había dicho yo. Los invitamos a que también asistan al foro juvenil que se realizará por la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex el próximo miércoles 16 de mayo en el Museo del Trompo a las 6 p.m. Y le pedimos a nuestro presidente, Gilberto Fimbres Hernández, que pase para que nos podamos tomar la foto con todos los candidatos.